Perfecto. Para nada, Nacho. Para nada. Yo le voy a pedir una sola cosa. Si me van a putear, me lo escriben por el Slack. Nada más. Después no tengo ningún problema. No, todavía no llegamos a eso igual. ¿Todavía no llegaron? Y ahora te pueden putear, pero después cuando pasen los años y te vean en la calle y ni los reconozcas ni quiénes son, te van a decir gracias. Gracias. O me van a pegar, o me van a tirar un pedazo. No, pero es así, bueno, no importa. Igual, ¿quién fue el que dijo por ahora no? Recién, que no lo vi. Acá, Reynoso. Viste, Ale dijo por ahora no, eso significa que todavía no estoy siendo lo suficientemente malo, para el próximo saber cómo aprieto, ¿no? Y siempre, viste, siempre así se que puede. Dele las gracias a Reynoso, que acaba de decir que yo soy bueno todavía y yo quiero ser malo, entonces bueno. Bueno, vamos con la variable, haciendo amigos con Nacho. Habló por su grupo solo. Habló por su grupo, nada más, Reynoso. Ahí está, mira. Bien. Y Mendivilla lo confirmó. Así que no hay problema. Lo que sí, me estoy muriendo. Si en algún momento que me saco la remera, me estoy muriendo. No se puede apagar la calefacción acá en el hotel, me estoy muriendo. Bueno, siga nomás. Bueno, a nosotras nos tocó exponer sobre las variables dummy y lo vamos a hacer haciendo énfasis en la diferencia entre one-hot encoding y level encoding. Bien. Bueno, la traducción de dummy es ficticio y se la llama así porque son variables que se crean para trabajar la base de datos. Son variables discretas y que pueden tomar una cantidad finita de valores. Pueden ser dicotómicas, que casi siempre toman valores 0 y 1, o policotómicas, que los valores que pueden tomar es desde 0 hasta siguiendo números enteros, hasta un número finito que no sea muy grande. Más o menos vimos que hasta 15 se puede usar. Estas las usamos porque hay muchos algoritmos que solo funcionan con datos numéricos. Entonces, de esta manera podemos convertir a las variables categóricas en variables numéricas. Bueno, como dijo Cami, uno de los métodos para transformar variables categóricas en variables dummy es con el one-hot encoding, que se genera una columna por cada una de las categorías presentes y se crea una matriz dispersa. Y en este método, como utilizamos en operativa 2, en el caso de las regresiones múltiples, se le asigna un valor 1 a esa columna cuando esa observación corresponde a esa categoría o un valor 0 cuando no corresponde. Pero en este caso, a diferencia, se genera n cantidad de columnas, es decir, una columna por categoría. Para verlo más gráficamente, esto es una representación chica de lo que hicimos después en la práctica, en donde vemos que hay 3 segmentos distintos que se llaman S1, S2 y S3. Entonces, lo que hicimos es generar 3 columnas, una para cada una de las categorías, y, por ejemplo, para el primer caso, que eran del segmento 1, en la columna de S1 se le pone un 1 y en el resto se pone 0, y así con el resto de las observaciones. En este caso usamos 2 paquetes, FastDummies y Dummies, que los vamos a explicar más adelante. ¿Qué problemas se presentan a la hora de utilizar one-hot encoding? Por un lado, es que como se crea una columna por categorías, como mencionamos antes, no se pueden usar variables que tengan muchas categorías, porque de esta forma se aumenta el data frame y, bueno, se complica y cada vez tenemos más cantidad de datos, digamos. Después, si tenemos variables categóricas ordinales, en este caso, si tenemos vectores con unos y ceros, no se puede generar el ranking entre las distintas variables. Entonces, lo que hicimos, vimos un método en donde se modifica este one-hot encoding, pasa si querés, en donde en vez de colocar unos y ceros, se cambia ese 1 por el orden en el que se sigue. Por ejemplo, en el caso de la variable educación, donde teníamos, bueno, había más categorías, pero para mostrar el ejemplo y que no quede tan grande las columnas, pusimos primario, secundario y terciario. Entonces, para el primario, cuando corresponde a esa columna, le ponemos un 1, pero si corresponde a un secundario, en vez de poner un 1 en esa columna, colocamos un 2, y en el terciario colocamos un 3.
De esta forma le mostramos al algoritmo que hay un orden y que no todas tienen el mismo valor. Lo que pasa es que ahora la distancia vamos a tener que hacer la suma vectorial y cambia. Entonces, en el caso que tengamos alguna distancia en particular en las variables, esto se puede formar. Bueno, otra forma para resolver el problema que decía Valen es utilizar level encoding, el cual reemplaza los diferentes niveles de una variable categórica con números ficticios. En el caso de la empresa telefónica, la variable educación es ordinal, por lo que al usar level encoding, los valores que dicen primario se reemplazan por 0, donde dice secundario por 1, terciario 2, universitario 3 y posgrado 4. Pero bueno, level encoding también tiene sus desventajas. Una de ellas es que ordena por ranking las variables nominales, lo que, bueno, después puede traer consecuencias con los algoritmos porque las nominales no siguen un orden. Y la otra limitación es que se debe usar cuando la distancia entre los valores de la variable es igual, es decir, que tengan el mismo intervalo. Bueno, y acá presentamos un resumen de los pasos que se deberían seguir cuando se observan los datos. En un principio nos preguntamos si los datos son variables categóricas. Si no son, bueno, no aplica el categorical encoding, pero si hay datos categóricos, nos tenemos que preguntar si son ordinales. Si no presentan un orden, se usa el one-hot encoding, mientras que si son ordinales, se usa el level encoding o el one-hot encoding, considerando las ventajas y desventajas que nombramos anteriormente. Bueno, Bien, antes de seguir, voy a volver un cachito para atrás. ¿Le explican al resto un poco más cuando hablamos de qué es el tema de la distancia entre categorías? No sé si lo resolvieron, lo vieron, si no lo explico yo, pero ¿qué es porque ustedes hablan de la distancia entre categorías y demás? A ver si lo pueden redondear un poco la idea para que el resto también lo termine de entender. El tema de las distancias categorías, por ejemplo, las variables nominales no tienen una distancia. Si hablamos, por ejemplo, S1, S2 y S3, uno no puede ver qué distancia hay entre cada una de esas categorías. Pero, bueno, en el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos, bueno, las ordinales pueden llegar a tener alguna distancia o pueden no tener distancia como las nominales. Si tenemos notas como A, B, C y sabemos qué representa cada una de esas notas, podemos identificar una distancia en variables. Pero en otras, por ejemplo, acá que teníamos terciario, posgrado, universitario, no hay una distancia valorable en ese punto. Eso es lo que entendimos nosotras. Y el tema es que uno cuando le asigna valores numéricos, el algoritmo puede tomar, como viste que hoy comentaste, que el clustering toma el tema de las distancias. Entonces, el hecho de qué distancia toma los valores puede llegar a influir si tenemos una distancia real. Claro. ¿Entendieron el resto? Si yo tengo, ¿alguno no entendió? El tema es así. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que las categorías sean el nombre del grupo de ustedes. Yo podría decir, bueno, yo los tengo a ustedes, todos los alumnos, y tengo una categoría que es el grupo al que pertenece. Entonces, la pregunta es, si yo solo le pusiera un número o lo representara de alguna forma, ¿cuál es la distancia que hay entre Golden y PSG? ¿Y cuál es la distancia que hay entre Golden y Ankara? ¿Y cuál es la distancia que hay entre PSG y Ankara? Es siempre la misma, porque las categorías, al ser todas categorías que lo que representan es simplemente a qué grupo pertenecen, yo tengo que entender con un algoritmo que si quiero transformarlo en una distancia y medirla, la distancia que hay entre dos categorías es exactamente igual para todas. ¿Está bien? Y eso, podés volver hasta la filmina donde ponés el primer dummy, el del S1 que tenía todos uno. Si yo la variable, que tengo una sola variable, que es la variable segmento, en la tabla de la izquierda, S1, S2, S3, yo sé que en este caso justo es ordinal, ¿no? Pero bueno, imagínense que S1, S2, S3 no representa nada, fueron los nombres de los grupos de ustedes. Entonces, lo que me está diciendo es que la distancia que hay entre S1 y S2 es la misma que hay entre S2 y S3, la misma que hay entre S1 y S3. Entonces, cuando yo la transformo a esta variable dummy, fíjense que yo creo 3 variables. Quiere decir que yo ahora, por ejemplo, podría representar la variable segmento a cada una de esas de los ID, lo podría representar en un eje de 3 coordenadas
porque yo estoy creando 3 variables numéricas y ya tengo podría representar S1 en X, S2 en Y y S3 en Z. Ahora, fíjense que si yo tomo el 0 de eje, lo único que hago es irme al 1, a la distancia. Siempre me voy a la misma distancia, pero me voy en distinto plano, en distinto eje. Pero la distancia siempre es 1. Me voy a distinto plano. ¿Eso lo entienden? ¿Lo pueden llegar a ver? Supongo que en el código se va a ver mejor. Bueno, pero básicamente si yo quisiera representar la categoría S1, yo tuviera un eje X que representa S1, un eje X Y que representa S2 y un eje Y, Z que representa S3, si yo quiero representar a ID, yo lo que hago es me paro en el 1, 0, 0. Si yo quiero representar el ID 278, me paro en el 0, 1, 0. Si me quiero representar al 216, me paro en el 0, 0, 1. ¿Eso lo entienden cómo estoy graficando? ¿El puntito? Sí, eso sí. Sí. Bien, ahora, la distancia que hay a 0 de todo es la misma, en distintos planos, pero todos están a la misma distancia del origen. O sea, el vector distancia es el mismo. Y si yo mido la distancia entre 2 puntos, cualquiera de los que yo marqué, la distancia también siempre es igual, porque yo me estoy desplazando en un solo plano. Eso llévenlo, que si yo tengo 15 categorías, lo que estoy haciendo es dibujando en N15, digamos, ¿está bien? En R15 sería, en 15 dimensiones. Pero siempre, cualquiera que se aleja, se va a alejar uno en alguna de las dimensiones. Entonces, por eso la variable es esta, me está representando una variable categórica que no tiene distancias entre sí, porque no es ordinal, me lo está representando en forma numérica, pero sigue manteniendo esa idea de que todas las categorías están a la misma distancia de una de la otra. Cuando pasan ustedes a las variables, poneme el otro que le agregaste el 1, 2, 3. Si yo lo hago así, cuando digo primario, secundario y terciario, donde yo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando yo quiero hacer esto? Antes de saber quién es el 1, quién es el 2 y quién es el 3. Entender qué significa cada variable, cada registro. Sí, pero en realidad, digamos, de educación, yo tengo primario, secundario, terciario y universitario. Yo lo que tengo que hacer es identificar cuáles son las que tengo y ordenarlas de menor a mayor, lo primero que tengo que hacer. Y después le asigno a la menor el 1 y a la mayor el número más grande. ¿Está? Eso es súper importante. No puedo decir que el 1 es primario, el 2 es terciario y el 3 es secundario. Porque yo sé que hay un orden, que es primario es menos, que secundario es más y terciario es más, con lo cual el número que la representa después de la dummy tiene que ser en ese mismo orden. Porque yo quiero, ahí sí estoy marcando que hay jerarquía. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando yo en vez de usar eso, ¿está bien? Uso este otro método, que es hacer una sola variable con los mismos números que yo tenía antes. Pues yo acá antes pusimos primario, segundo y terciario, donde era 1, 2 y 3 en distintos planos, y ahora estoy poniendo 3, 2, 1 en el mismo plano. Entonces, cuando yo los pongo a todos en el mismo plano, ahí también empieza a haber problemas con el tema de los cálculos de distancia. Entonces, son 2 métodos distintos, por eso uno utiliza uno u otro. O sea, no siempre reemplazar letras por número o números por letra es tan fácil y significa lo mismo. Eso ténganlo en cuenta. Igual, eso es un concepto bastante complejo de entender en general, y eso lo van a ir entendiendo bien con la práctica. ¿Está bien? Pero después yo así quiero calcular la distancia, por ejemplo, entre S1 y S2, ahora la puedo calcular. Porque le hago un cálculo de distancia, que en la próxima unidad vamos a ver, hay distintos tipos de distancia, no solamente la euclidiana, está Mahalanobis, está la distancia de Manhattan, hay mucha más, Chebyshev. Entonces, ya puedo empezar a combinarlas con otras variables y a calcular distancias en distintos planos. Para eso me sirve esto, de pasar de una variable categórica a una variable numérica para usarlo en un algoritmo que trabaja con números. Pero yo quiero que entiendan esto de la distancia entre categorías. ¿Está bien? Eso es súper importante. Ahora, también una cosa que dijeron las chicas es, ahora, yo digo que primario es 1, secundario es 2 y terciario es 3. Ahora, la pregunta es, ¿realmente el terciario está al doble de distancia del primario?
¿Qué piensan? El universitario. Yo puedo decir que un universitario, por validez del título, es más que un terciario. Ahora, ¿el terciario está más cerca del secundario y el universitario más lejos del secundario o no? No puedes establecer una distancia, digamos. Puedes establecer el orden, sí, pero ¿qué distancia hay? Y además comparando, por ejemplo, como dijiste, secundario y terciario y universitario, no podés cuantificar cuánto hay en uno y el otro, excepto que tomes años, pero me parece muy arriesgado. Bien, yo estoy casi de acuerdo con Valentina, pero no estoy de acuerdo. ¿Está bien? O sea, tiene razón lo que dice. Hay cosas que yo no las puedo valorar así de decir que un secundario de un terciario de un universitario está uno más cerca o más lejos del otro. Sí puede usarlo de los años, como dice Valentina, pero también yo podría, por ejemplo, en el caso de una búsqueda laboral, yo como consultora laboral podría decir, che, para mí el universitario vale el doble que un terciario, pero lo defino yo. O sea, no es un orden natural, sino que yo puedo establecer mis reglas y definir una distancia yo. ¿Está? ¿Está bien lo que dice Valentina? La distancia natural no existe. ¿Está bien? O no hay una forma muy factible de medirla. ¿Está bien? Pero sí yo puedo establecer y decir, bueno, yo le asigno una distancia a estas categorías. Para que cuando yo lo meta en el algoritmo pese más esas cosas. ¿Está? Te escucho re bajito. Ahí está, se escucha mejor. Ahí está. Eso no depende, cuando vos vas a definir esas distancias, no depende también capaz un toque de la muestra, porque ponele, si yo agarro una muestra que estoy tomando un pueblo, por decirte algo, y yo sé que hay muy poca gente que tiene estudios universitarios, no tendría que dar una distancia mayor, ponele, independientemente para que yo vaya a usar después el análisis, el estudio de No, la base de datos. venías bien hasta el independientemente. Lo que vos querés hacer, lo podés hacer, pero es dependientemente de lo que vos vayas a hacer. Vos definís las cosas en función de lo que vos quieras hacer. ¿Está? Bien. O sea, si el orden natural no existe, vos lo podés definir, y vos lo definís en función de un contexto. Entonces es dependiente. Bueno, podés decir, bueno, yo siempre a esta base de datos la voy a trabajar de esta forma porque lo considero así. ¿Está? Sigan, chicas. Perdón. Bueno, Valen ya dijo que los paquetes que usamos son FastDummies y Dummies. En el caso de Dummies, usamos la función DummyCalls, que crea columnas ficticias binarias a partir de otras variables que sean del tipo carácter o factor. Después dejamos todos los atributos para que quede a modo de resumen, pero podemos destacar selectColumn, que es yo ahí pongo en ese vector, especificamos las columnas de las que queremos hacer variables ficticias. Después el otro era ignore_NA, que está en la otra pili. ¿Te acuerdas que yo le dije que había métodos que permitían hacer eso? Sí. Bueno, si le ponemos false, omite los valores NA, y si le ponemos true, le crea una columna para esos valores. Ahí guarda los NA. Y otro que queríamos, bueno, él también. O sea, lo que genera es una nueva categoría que se llama, que es la categoría NA. Claro, educ_NA, por ejemplo. Bien. Y después el último que queríamos destacar es remove selected column, que, bueno, también si le ponemos verdadero va a eliminar la columna, por ejemplo, en este caso sería educ, entonces te deja educ_secundario, educ_primario y así. Y después del paquete dummies usamos la función dummy. Con este paquete tuvimos un par de complicaciones, después estuvimos viendo por internet que como que no se usa tanto y realmente el FastDummies nos salió bastante mejor. ¿Cómo? Es el más usado, FastDummy. Ah, bien. Bueno, también, perdón, no sé si dije que ya usamos la variable dummy. También agarra una sola variable de data frame y la convierte con variables ficticias. Y el atributo que acá podríamos destacar es sep, que es en el que se especifica el carácter que va a ir entre, por ejemplo, educ_secundario o educ
punto secundario. Esa la usamos. Y después, bueno, les dejamos las otras para después. Me encantó la presentación, la estructura de la presentación. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a... Está muy buena. Una cosita para que uno también puede armar variables dummies manualmente para una variable numérica. Cuando quiere clasificar, por ejemplo, se puede evaluar la exportación. Bueno, las empresas que exportan y las que no exportan. Entonces a mí no me importa qué monto exporta, no, me importa si exporta o no exporta. Entonces yo de ahí, de una variable numérica, la paso a una variable dummy. O quiero estudiar un ingreso, y bueno, los que tienen un ingreso menor a cierto valor o mayor a cierto valor, y ahí también pueden armar variables dummy. El tema es que no se queden con el concepto que solamente vamos a trabajar variables categóricas. Yo una variable numérica la puedo pasar, la puedo dividir en 2 categorías o en más categorías, ¿no? Sí, en realidad, a ver, ¿qué hizo Alejandra, con lo que explicó Alejandra recién, ¿no? En realidad, la variable dummy se usa para variables categóricas, exclusivas. ¿Está bien? Lo que pasa es que él hizo una trampa en el medio. ¿Está bien? Ella no violó eso de que usa para categóricas. ¿Qué hizo? O sea, está discretizando. Exacto. Claro. Ella primero discretizó. Y a la discreta la transformó en dummy. ¿Está bien? Entonces, la variable dummy es para variable discreta, para variable categórica. Ahora, pues lo que dije ella, ¿puedo llevar a una dummy a llegar desde una variable numérica? Sí, la discretizo, porque de alguna forma tengo que interpretar a quién le doy el 1 y a quién le doy el 0, o cuántas categorías tengo. Entonces, discretizo, o sea, por eso van en este orden también las teorías. ¿Puedo normalizar? Sí, después, si quiero, la puedo discretizar. Y una vez que la discreticé, es más, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy trabajando una variable, como decía la del ingreso, sí, ¿cuál era una de la importación? ¿La otra cuál dijiste? ¿Cuál fue? Ingreso, que el lo ingreso. divide en varias categorías. Sí. Claro, la variable ingreso, entonces voy a decir, mira, la variable ingreso así está tan dispersa que a mí no me sirve. Aplicamos la teoría de lo que dijeron lo primero, que vamos a sacarle ruido. Bien, la transformo en categorías. Y ahora las categorías son, no sé, bajos ingresos, ingresos medios, ingresos altos, por decir, 3 categorías. Y ahora digo, ahora la transformé en categoría y que yo quiero calcular un clúster y necesito distancia. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, agarro esas categorías, las transformo en 3 dummy, y las 3 dummy ya son numéricas y puedo meterlas en el otro algoritmo. Entonces, fíjense que todo esto se puede combinar. ¿Está bien? Y esa es la idea. Yo lo voy combinando, entonces, ahora, no es lo mismo calcular distancia, imagínense, entre 1000 personas que tienen 1000 ingresos distintos, porque probablemente haya diferencia de centavos, pero no todos cobran lo mismo, a decir, lo divido en 3 rangos, esos 3 rangos los meto y analizo a ver cómo se comportan cada uno de los rangos. A veces me sirve mucho la información de la variable como está, a veces me sirve discretizada, y si la tengo que meter en otro algoritmo, pues la tengo que hacer un dummy. ¿Está? Bien. Bueno, esto no sé si se ve muy bien o prefieren en R. A ver, si no usaron nada raro, pasalo acá. Bien. O sea, bueno, si se ven todos los códigos y eso sí. Sí. Bueno, arrancamos instalando los paquetes que necesitamos, como contaban las chicas, FastDummies, Tidyverse y SuperML, que es para lo que es label encoding. Bueno, después descargamos los datos e hicimos un resumen, que en realidad, bueno, lo que importaba es el STR. De acá pudimos ver que las variables categóricas que nos interesaba transformar era educ, que es ordinal, y segmento, que la consideramos como nominal. Y bueno, acá hicimos el one-hot encoding para los dos casos, para educación y para segmento. Para educación usamos FastDummies, entonces se crearon 5 columnas, una por cada nivel de educación. Perdón, ¿podés hacer un poquito más de zoom? No me deja, no me voy a leer. Hacer una cosa, pará. Open in browser, apretá. Fíjate, arriba a la izquierda. Sí. Ahí va, perfecto. Y ahora sí, dale zoom ahí. Disculpa.
Buenísimo. Bueno, entonces acá lo que hicimos fue hacer el one-hot encoding para cada una. En educación usamos en este caso FastDummies, en donde usamos, bueno, en este caso, solo en este caso en particular, creamos una variable porque después vamos a volver a hacer lo de educación con otro método y para que no se nos pierdan los datos, pero en el caso del sprint no es necesario. Y, Espera. ¿Qué le hicieron? Asignaron empresa telefónica a otra variable. Porque después vamos a volver a usar, a hacerle educación, lo de label encoding. Entonces se nos iba a cambiar los datos para que no haya lío después. Bien. Bueno, entonces acá usamos la función dummy calls, bueno, donde llamamos al data frame y elegimos la columna educación. Acá lo que hace es crear esta tabla con ceros y unos, pero como mencionábamos antes, no tenemos, digamos, el ranking de lo que a nosotros nos importa, que es primario, secundario y demás. Entonces lo que hacemos es multiplicar secundario por 2, terciario por 3, universitario por 4 y posgrado por 5. Después lo que podemos ver acá es que nos quedan 5 columnas nuevas en las que toman el valor de 5, 1, 2, 3 y 4. Acá hicimos esta transformación con one-hot encoding. Bien, una cosa que está ahí. Fíjense que la variable original se llamaba educ, las variables que sigue le ponen educ posgrado, educ primario. Bueno, lo que uno hace normalmente cuando genera una dummy es tratar de utilizar el mismo nombre de la variable y de atrás el nombre del código o algo para saber que esa variable de cuál proviene. Eso es una buena práctica. ¿Es obligatorio? No. Lo que pasa es que uno llaman dummy 1, 2, 3, 4 y 5 y después, si tenés dummies de 2 categorías distintas, no sabés de qué estás hablando. ¿Ah? Eso es una muy buena práctica. Bien. Bueno, después para la variable segmento, en este caso usamos el paquete dummies como para ver un poco la diferencia. Se usa el cbind que, bueno, unifica, digamos, las columnas que necesitamos del segmento. Bueno, usa la función dummy. Como podemos ver, en el caso que nos dimos cuenta con dummies, crea como si fuese la variable dentro de mi computadora, que es una desventaja que vimos con respecto a lo que era FastDummies. Si vemos acá, es distinto. La variable se llama cualquier cosa. Y bueno, y queda en unos y ceros, en este caso como no era ordinal, está bien que quede así. Y bueno, acá lo que hicimos fue borrar la fila segmento que ya, digamos, ya no nos interesaba. Bien, y después en lo que es el label, lo que tiene diferencia, bueno, acá llamamos al paquete SuperML que habíamos descargado antes. Lo que hace acá es crear, capaz esto se ve mejor en el R, crea como si fuese un data frame. Uy, lo mandé abajo. Sí, y subir un poco la letra. ¿Qué perdiste? ¿La variable? Acá abajo, sí. Sí. Agárralo ahí. Ahí está. Bueno, acá es como que descarga un data frame con diferentes funciones que después se usan acá. Bueno, lo que hicimos es transformar. O sea, el resultado no es un resultado, sino es un conjunto de resultados. Y lo ordena como si fuera un data frame. Eso para que vos después puedas utilizar cualquiera de los datos que te dio, llamándolo como si llamás a una columna cualquiera de un data frame. Eso es súper importante porque lo van a usar de acá en adelante en todos. ¿Está? Bien. Bueno, y acá lo que hicimos fue ordenar lo que era educación por los niveles que nosotros teníamos, que era primario, secundario, terciario, universitario, posgrado. Y después con la función fit transform, lo que hace es cambiar todos estos datos a 0, 1, 2, 3 y 4. Y acá ya queda ordenada directamente. Lo que tiene distinto con el primer método, que era one-hot, si vemos acá, la columna educ directamente cambió a número. Y no crea otras 5 como lo hacía antes el one-hot. Y eso es todo. Bien, ¿esto se acuerdan cuando vieron en informática que ustedes ponían, no sé, las profesiones y a cada profesión le daban un código? Entonces, cuando la llamaban en otra tabla, nos llamaban, ustedes vinculaban, digamos, con las claves. Entonces la clave era el código y después te mostraba la palabra y demás. Bueno,
es eso que está atrás dando vuelta. Nada más que en un lado lo paso del número a que me lo muestre el texto, porque si yo le muestro a alguien un formulario, che, vos sos 10, educación 10, no le dice nada. Si le digo primaria, entiende, pero para mí, para trabajarlo, es al revés. No me sirve que si ya lo tengo como letra, que me sirve más como número. Entonces lo paso para el otro lado. Pero estoy haciendo una equivalencia 1 a 1. Eso es lo que hace el label encoding. Bueno, eso es Bárbaro. todo. Excelente.